Muy bien, estamos en contacto con el diputado provincial de San Luis Unido, Gastón Issa. Diputado Gastón Issa, buen día, ¿cómo andamos? Hola Nino, muy buenos días para vos, para Adriana y Antonella, que las veo. Un buen día para todos. Muy bien, omitiste a varios, pero no importa, ya después te paso el listado. Julieta, Sí, Francisco, Héctor. de los, De de las los Bueno, que veo. Héctor de las Suárez que sé ve. que no lo saludas mucho. Bueno, Sí, cómo no. ¿cuántas horas de sesión fueron ayer finalmente en la Cámara de Diputados, Gastón? Mira Nino, la verdad que fueron más de aproximadamente 9 horas, porque Ujú. vos pensás que antes de la sesión, nosotros también los presidentes de los bloques tenemos lo que se llama la reunión parlamentaria, Claro, que es obviamente. con los demás presidentes de bloque. Y hoy con la particularidad de que en la Cámara de Diputados hay aproximadamente 10 presidentes de bloque, porque hay muchos bloques unipersonales. Entonces esa reunión conlleva 2 o 3 horas más. Entonces, bueno, yo siempre llego temprano, pero la sesión propiamente dicha fue casi de 9 horas, más todas las reuniones previas, ¿no? Así que Claro. desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, más o menos, 9:30 en la Cámara. Bueno, el título sería, es lo que leo en el Chorrillero, por ejemplo, San Luis Unido rechazó el presupuesto de Rodríguez A porque no tiene, reitero, planes de generación de empleo y tampoco planes antipobreza. Sería un resumen macro de la posición de San Luis Unido. Sí, totalmente. Sí, lo rechazamos, ya hemos firmado el despacho rechazándolo. Básicamente es un presupuesto, vos sabés que el presupuesto para el año 2021 es la ley de las leyes. Es, digamos, es la meta y la planificación que tiene un gobierno para el año venidero. Entonces, bueno, teníamos expectativas al ver este presupuesto, después de todo lo que estamos pasando, o un presupuesto post pandemia, pero nos encontramos con un presupuesto totalmente deficitario de 77 mil millones de pesos, que prevé el uso de reservas por 3.200 millones. Las reservas es nuestro fondo anticíclico, digamos, nuestro fondo anticrisis. Sí, Prevé el uso de esos 3.200 millones de pesos. Cuando analizamos el capítulo de obras, porque la generación de obras genera trabajo, construcción de viviendas, obras viales. Bueno, básicamente han destinado poquito más del 13% para la obra pública, y eso es una mala noticia porque eso habla de que no hay una política pública para generar puestos de trabajo genuinos. Entonces, si vos de alguna manera mirás ese número y también el tema de la construcción de las viviendas, que son otra forma también de generar puestos de trabajo, además de poder cumplir con la demanda insatisfecha de darle la vivienda o facilitarle la vivienda propia a las familias de San Luis. Bueno, uno ve que el presupuesto estimado con fondos del FONAVI, que son fondos nacionales, no alcanzan a las 500 viviendas anual para el año que viene. Entonces, digamos, no va a haber construcción de viviendas, hay muy pocos recursos destinados a la obra pública, y cuando uno ve los indicadores de la pobreza, que ya está casi llegando al 40% en el Gran San Luis, pobreza e indigencia otro tanto, uno dice, bueno, deberían prever esas cuestiones a los efectos de generar trabajo genuino. El Ministerio de la Producción tiene asignado poco más son 600 millones de pesos, pero gran parte de esos 600 millones de pesos son para pagar sueldos. Entonces, no hay una política pública clara respecto de generación de puestos de trabajo, que es lo que la gente está reclamando. Yo lo diría, Nino, como que es un presupuesto que dista mucho de lo que pasa en la calle. O sea, una cosa está pasando en la calle y otra cosa está viendo el gobierno. Para mí, sí, analizándolo de esa manera, sí. son dos realidades paralelas y distintas las que está viendo el gobierno respecto, bueno, de esta herramienta que es ni más ni menos que el presupuesto. O sea, que tiene previsto 60% de gastos corrientes, significa gastos del día a día, y 40% para inversiones, gastos de capital, todo lo que conlleva lo demás. Y esto un poco viene también a reafirmar lo que veníamos diciendo en reiteradas oportunidades,
que el modelo de alguna manera fiscal de San Luis, o esto de mantener 50% gastos corrientes y 50% gasto de capital, ya bueno, se ha resquebrajado, se ha roto totalmente. Primero mandaron una ley suspendiendo esa pauta presupuestaria hace unos meses, que la votamos en contra también, pero salió. Y eso los habilitó a presentar este presupuesto destinado a los gastos diarios totales y no teniendo una política pública de construcción de viviendas, de construcción de obras viales, de generaciones de políticas para el sector productivo, para la industria, para el comercio. Bueno, la verdad que no logra, digamos, cumplir ningún tipo de expectativa este presupuesto, teniendo en cuenta, Nino, también que no está especificado en el presupuesto provincial, pero sí en el nacional, donde hay una transferencia de 7.500 millones, que quizás pueda llegar a ser como una especie de arreglo por parte de la deuda de la deuda nación-provincia, que tampoco se especifica en ningún lado a dónde va a ser afectada esa transferencia de 7.500 millones de pesos por encima de los 77.000 millones. Entonces, a alguna obra, ¿a qué va a ser? O a gastos corrientes, superfluos, o gastos políticos para el año que viene. Entonces, hay una inconsistencia muy grande, y lo que notábamos ayer en el debate es que el oficialismo está convencido de que es un presupuesto, digamos, equilibrado. Si bien algunos diputados del oficialismo hicieron como una especie de autocrítica diciendo, bueno, no es lo que esperábamos, pero es lo que hay, siempre echándole la culpa a alguien. En este caso, antes era la gestión anterior nacional, ahora a la pandemia, y también incorporaron ahora la post-pandemia. Entonces, digamos, en vez de brindar esperanza, en vez de darle esperanza a la gente con hechos concretos, básicamente lo que hacen es decir, es tirar para abajo cualquier tipo de visión de futuro o de progreso que pueda tener algún sanluiseño, ¿no? Para el año que viene, hablando, ¿no? Bueno, muy bien. Antonella Camargo dialoga contigo, Gastón. Buen día, diputado. Teniendo en cuenta, bueno, esto que hacía alusión a los índices de la pobreza que se dieron a conocer recientemente, bueno, ¿qué sensación le deja o qué expectativas para lo que va a ser el próximo año, teniendo en cuenta ya lo que se aprobó en el presupuesto? No, la verdad que nosotros, Antonella, estos números reflejan lo que uno puede visualizar en cada barrio de la ciudad o del departamento Pueyrredón, en mi caso, porque claramente se nota una sociedad abandonada, una sociedad que la está pasando muy mal, porque hay muchísimos beneficiarios de planes sociales que tampoco se crea que con eso, digamos, tiene la tranquilidad de poder estar en su casa. Tiene que de alguna manera también generar para poder vivir. La inflación hoy está por las nubes, la plata cada vez tiene menos valor, entonces mucha gente te dice, yo trabajo para cambiar la plata, Gastón. Entonces, digamos, estos números reflejan, estos indicadores reflejan lo que uno puede avisorar o ver de primera mano en la calle, ¿no es cierto? Entonces, eso le quita esperanza a la gente, porque, digamos, a lo máximo que pueden aspirar es a mantener, digamos, el plan social. Y por el otro lado, por los sectores productivos, los sectores del comercio, ayer se trató que nos abstuvimos de votar un régimen de facilidades de pago, porque en realidad, en vez de darle un auxilio, un salvataje a los sectores productivos, comerciales, plantear algún diferimiento en el pago de algún tributo provincial, como es ingresos brutos, o otro impuesto provincial y demás, lo que se plantea es la facilidad de cómodas cuotas para que se pongan al día. Pero el comerciante de a pie o la persona que quiere poner de vuelta en marcha su industria, no le está haciendo falta que hagan un plan de cuotas, sino que de alguna manera le difieran el pago, le realicen una quita, porque son sectores que están pensando en cómo pagar el alquiler del local que tienen en tal o cual barrio o en el centro. Entonces, por eso digo que dista de la realidad este presupuesto, que me sorprendió. O sea, ya venían no me sorprendió en sí esto de que no aplican políticas públicas para la gente, pero
pero sí un presupuesto tan vacío y realmente una radiografía de un presupuesto deficitario, porque te puedo asegurar, Antonella, de que el año que viene, cuando analicemos las cuentas de inversión, estos 500 millones que están presupuestados en pauta publicitaria, que incluye propaganda por YouTube, Facebook y demás, van a ser más de 1.500 millones. Entonces, cuando vos ves que el gobernador tiene presupuestado 96 millones de gastos reservados, digamos, y ves por otro lado la realidad de los bomberos pidiendo donaciones, porque se incumple una ley que está vigente desde el año 2017, que se le otorga beneficio a los bomberos, distintos tipos de beneficios que no la cumplen, y por otro lado ves esto. Entonces, bueno, por eso digo que es un presupuesto alejado de la realidad, lejos de ser un presupuesto participativo, ¿no? Diputado, ¿y el presupuesto tiene previsto utilizar recursos del Fondo Anticrisis? Porque, bueno, justamente en la última conferencia del gobernador manifestaba que la provincia se encuentra en excelente estado financiero. Claro, se van a utilizar 3.200 millones de pesos porque, bueno, no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos con el presupuesto presentado. Entonces van a hacer uso de los 3.200 millones de pesos. Claramente el argumento que ellos tienen es que en teoría no está mal utilizar un fondo anticrisis cuando hay una crisis. Es como decir, si hay una crisis, este fondo es para eso. Claro. Pero la realidad es que vos tenés que afectar el fondo anticrisis, tiene que tener una afectación específica. Por ejemplo, decir, vamos a utilizar los 3.200 millones para construir vivienda, y entonces de esa manera vamos a reactivar la economía. Vamos a utilizar 3.200 millones para generar puestos de trabajo genuinos, para poner en marcha cooperativas de trabajo en los parques industriales. Bueno, tiene que tener una afectación específica. No decir, vamos a utilizar 3.200 millones porque estamos en crisis. Pero ¿en qué? No sé si me explico. Entonces, sí. Es como decir, bueno, lo vamos a utilizar porque hay crisis y el fondo anticrisis es para las crisis. Pero no, muy vacío de contenido esa fundamentación, ¿no? Claro, no es específico, lo vamos a utilizar para tal cosa, no. Deja abierta la posibilidad de utilizarla discrecionalmente para cualquier cosa. Así es así, Nino. Entonces la verdad que, bueno, San Luis Unido votó en contra, por supuesto, fundamentó como tenía que fundamentar y dio los argumentos por los cuales no acompañaba esta ley de leyes, este presupuesto. Y bueno, seguimos marcando que somos la oposición constructiva dentro de la Cámara de Diputados de la provincia, porque claramente están atropellando, además de este presupuesto, con muchísimos proyectos de leyes que lo que buscan es avasallar las instituciones y principalmente a los vecinos de la provincia de San Luis, ¿no? Esta vez contaron con el apoyo de otros legisladores, ¿no?, en la votación. Claro, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta de que hay, como te decía hace un momento, se han desmembrado algunos diputados de algunos bloques. Entonces, por ejemplo, hay diputados que pertenecían al bloque Todos Unidos, que hoy tienen bloques unipersonales. Entonces, también eso, a la hora de la votación, bueno, suman sus votos, digamos, muchas veces al oficialismo, y eso hace que se produzca un desequilibrio más grande aún, ¿no es cierto?, en las votaciones, sí. ¿No? Hay algunas que no suelen ser ahora tan ajustadas, porque hay muchos votos de diputados que antes votaban en contra, que ahora están votando a favor del oficialismo, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo ha pasado con algunos diputados de San Luis Unido. No, San Luis Unido viene votando... No, hablo de cuando estaban Abdala y la otra diputada. Allá por el mes de diciembre, sí, que eso fue lo que permitió que de alguna manera salieran del interbloque San Luis Unido varios diputados, Alberto Fara, sí, también Bartolomé Abdala. Alberto Fara ya se había ido mucho antes, sí. Alberto Fara, pero Bartolomé Abdala se fue a fin de año y 3 diputados de la Unión Cívica Radical, pero que votan, digamos, generalmente en armonía con San Luis Unido, también hicieron su bloque, pero bueno, eso es lo que ha hecho que este interbloque
de diputados de San Luis Unido se mantenga compacto con los partidos que lo conforman, Avanzar, la Unión Cívica Radical y Libres del Sur, ¿no? Correcto. Diputado, lo cambio de tema porque, bueno, en los últimos días se dio a conocer una información del gobierno, bueno, una reunión que mantuvieron autoridades del gobierno con diputados y después, bueno, fue el vicegobernador que estuvo haciendo alusión a que tanto usted como el diputado Lucero Guillet no estuvieron presentes. ¿Qué fue lo que sucedió en esa reunión? ¿Fueron convocados? ¿A qué se debió la ausencia? Sí, en realidad esto surgió de una solicitud del diputado Alberto Fara, quien expresó a título personal la necesidad de que los presidentes de bloque fueran recibidos por el comité de crisis. Bueno, el comité de crisis hizo eco de ese pedido, que una vez presentado Fara lo consultó, o sea, mejor dicho, lo comunicó a los distintos bloques a los efectos de que se cursara esta reunión y se coordinara con el comité de crisis. Atento a eso, el comité de crisis, recepcionó esta nota y dijo, con todo gusto, entiendo que habrá dicho así, recibo a los presidentes de los bloques para conversar y demás. Nosotros desde el interbloque lo amerituamos, consideramos que las conversaciones o charlas deben ser institucionales. Nosotros estamos esperando que la jefa de gabinete de ministros concurra a brindar el informe que obliga la ley de creación de su cargo. Ha ido una sola vez a la Cámara de Diputados. Hemos presentado una nota formal para que se cumpla con esa manda legal de que debe rendir cuentas una vez por mes de manera alternada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, nosotros consideramos propicio que el ámbito de diálogo y de conversación tiene que ser institucional, porque si no, las palabras un poco se las lleva el viento, quizás dan por evacuados también muchísimos pedidos de informes que nosotros necesitamos sean respondidos por escrito, correctamente, institucionalmente. Nosotros somos diputados de la provincia por la oposición, necesitamos ejercer nuestro trabajo y nuestra tarea de control, además de ser respetuosos con cómo se ha manejado el comité de crisis, más allá de que consideramos que ha fracasado claramente en muchas de las medidas que ha tomado de manera improvisada, pero eso no obsta que uno pueda conversar y dialogar. Nosotros estamos de acuerdo a favor del diálogo, pero siempre tiene que ser un diálogo institucional y no tiene que ser de alguna manera un monólogo por parte de un vicegobernador o por parte de algún ministro. Tiene que ser, si hay voluntad de recepcionar, si hay voluntad de escuchar y si hay voluntad de contestar a nuestras inquietudes, con todo gusto. Ahora, si es ir a escuchar y cuando vos, no sé si han estado ustedes presentes en la conferencia de prensa del gobernador, que dijo que si la oposición quiere saber cuántos respiradores hay y cuántas camas o unidades críticas tiene la provincia, se los va a decir en secreto para que no generen en la sociedad un caos, me parece poco serio, porque nosotros esas preguntas las hacemos a través de pedidos de informe, no a través de notas simples o para que tenga bien responderlas. Son pedidos de informe, que es una facultad que nos brinda nuestro reglamento interno, la Constitución de la provincia como diputados, para valernos de información y de esa manera también poder informar a nuestros representados, porque para eso nos han votado. No nos han votado para que vayamos, que nos digan en secreto cuántas camas hay, ¿no? Y es para información eso no. pública también. Pero por supuesto hay una ley de transparencia y de información pública que deben brindarla. Entonces usted me pregunta, ¿y por qué? Con la contestación del gobernador días después, bueno, ahí está un poco contestado. Es bueno el diálogo, pero siempre y cuando no se torne improductivo. Entonces, nosotros consideramos propicio que tanto la jefa de gabinete como si quiere acompañar el comité de crisis, que vayan a brindar las respuestas que están obligadas por ley a la Cámara de Diputados de la provincia. Eso es lo que consideramos, ¿no? Muy bien, o sea que vamos a tener ya aprobado, porque resta nada más que el trámite del Senado de la provincia, que es un trámite allí, vamos a tener un presupuesto
que no genera expectativas de trabajo, de crecimiento, de luchar contra la pobreza, sino algo muy, muy, muy general en donde la plata puede ir para cualquier lado y utilizarse para lo que sea en un año electoral, como será el año que viene. Así es, Nino. La verdad que es triste porque es triste ver digamos, la herramienta de planificación para el año que viene, ver esto, y la verdad que sí genera bastante desesperanza a nosotros y a la ciudadanía, que muchas veces no tiene conocimiento de lo que es un presupuesto, no tiene por qué saberlo tampoco, de qué son las metas para el año que viene, que cómo el gobierno piensa gestionar. Pero bueno, estamos nosotros y ustedes también muchas veces para comunicar y hacer conocer lo que pasa en el gobierno de la provincia, ¿no? Perfecto. Doctor Gastón Issa, diputado provincial San Luis Unido, gracias por atendernos, que tenga una buena jornada de trabajo. No, muchas gracias a ustedes. Un fuerte Adiós, abrazo. hasta luego.